Vamos a ver si ya está grabando. Sí. Vamos a esperar que tome un poco la imagen y vamos a empezar. Bueno, hola, ¿cómo andan? La frase que traigo hoy para comentar un poco y que podamos discutir tiene que ver con una frase que Lacan a lo largo de su obra o por lo menos la idea la ha introducido en varias oportunidades. Pero es en el seminario número 11 sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que son lo inconsciente, la repetición, la pulsión y la transferencia. Es donde se hace más patente esta frase que él dice que la relación sexual no existe. También se puede encontrar como no hay relación sexual. Y esta frase que tengo un poco para comentar, no tiene que ver, porque esto lo aclaro porque es importante, Lacan con esto no quiere decir que no haya relaciones sexuales entre la gente, o que la gente no coja, como se suele decir, porque a veces se presta un poco a confusión. Esto lo que quiere decir, básicamente, es que no existe una proporción dada, lógicamente, entre los partners, es decir, entre lo que componen un vínculo, una relación. Que no necesariamente tiene que ser una relación de pareja. Lo que pasa es que solemos pensar la dimensión del amor por este lado, pero no necesariamente tiene que ser por este lado. Nosotros podemos pensar la dimensión del amor más allá del vínculo que existe en la relación, en la pareja. Lo podemos pensar en términos de transferencia entre el analista y el paciente, y lo podemos pensar también en una relación amorosa que no tenga que ver estrictamente con los partners que componen una pareja. Ahora, yo pensaba que el hecho de que la relación sexual no exista, porque ahora voy a explicar un poco qué quiere decir esto de que no exista la proporción. Lo que quiere decir un poco Lacan con esto, con que no hay relación sexual o que la relación sexual no existe, la palabra relación en este sentido tiene una connotación que viene más del lado de la lógica o de la matemática. Esto quiere decir que él lanza una crítica a lo que nosotros cotidianamente solemos llamar o solemos pensar como la media naranja, es decir, que el otro, el partner, es aquel que me completa. Entonces, en ese estado yo estoy en una especie de completud en el cual el deseo, pensado engañosamente, viene como a dejar de circular y se toca cierto ideal. Él un poco viene a criticar esta postura porque sabemos que a lo largo de la historia se han pensado muchas fórmulas acerca del amor, pero una que él toma del banquete socrático tiene que ver con esta idea de la media naranja, tiene que ver con esta idea de que el otro es aquello que a mí me falta. Entonces, en ese sentido, yo lo capturo y lo elijo como objeto amoroso para llegar a un estado de completud. Bueno, él viene a criticar un poco todo esto porque dice que esto es falso, que esto no es así, y que en realidad el otro no es el complemento, sino que es el suplemento. Lo que pasa es que, bueno, acá hay que introducir una cuestión, porque en realidad esto no se da así porque sí. Digo, él marca una gran diferencia, y esto nosotros lo podemos pensar en lo que tiene que ver con la dimensión animal. Digo, los animales logrados, no los animales domesticados. Esto quiere decir que digamos que la característica que define al sujeto, por así decirlo, es que está atravesado por el lenguaje. Eso es lo que nos diferencia de los animales, que somos sujetos del significante, sujetos de la palabra. Entonces, esto quiere decir que a partir del momento en el que estamos atravesados por el significante, que estamos atravesados por el discurso, incluso antes del nacimiento, porque sabemos que
el sujeto de alguna manera simbólicamente nace en el campo del otro, del gran otro, que es ese universo de palabras que al sujeto lo espera, por decirlo de alguna manera. Ya desde el momento en que está atravesado por el lenguaje hay una pérdida que es originaria, digo, hay una iancia. Entonces, claro, la modalidad que tiene el sujeto para relacionarse con el partener va a ser siempre fallida, va a estar siempre, como decimos, velada. La forma que hay de relacionarse con el otro es a través de una pantalla, es a través de un velo, que es un velo siempre engañoso, porque da pie a que se genere todo el universo de lo que Lacan llama el malentendido, por eso la universalidad del malentendido. Sin embargo, pese a que hay una cuestión que separa, y es esta iancia, es este corte, es esta falla, también lo que podemos pensar es que hay algo que une, porque en realidad la pregunta que siempre hacemos es, o que solemos pensar es, ¿por qué la gente se une, no por qué la gente se separa? Esta es un poco la pregunta freudiana acerca del amor. Entonces lo que podemos decir es que hay algo del orden de la pulsión, que es uno de los 4 conceptos que Lacan toma en este seminario, se empieza a poner en juego a partir del momento en que somos atravesados por el significante, a partir del momento en que estamos atravesados por el lenguaje. El tema de la pulsión tiene implicancias clínicas muy importantes. En realidad todas estas cuestiones nosotros las podemos pensar en términos cotidianos, incluso en términos a veces románticos o novelescos, pero en realidad tiene implicancias clínicas muy importantes. La pulsión de alguna manera hace que no exista la proporción entre los partenaires, entre uno y el otro. Que no haya media naranja, que no haya encastre, justamente todo lo contrario, que haya una falla que lleva a uno por un lado y a otro por el otro. Y que, como decíamos antes, todo intento de encuentro sea en definitiva un desencuentro. Es decir, que hay una barrera que es imposible de franquear. Que esto no sucede con los animales, porque en realidad al animal solamente le alcanza a los fines reproductivos de la especie. Ese es el único sentido que tiene. En cambio, nosotros para elegir una pareja o para comenzar un vínculo amoroso, necesitamos que haya algo del orden de la conquista, necesitamos que haya algo del orden del rasgo que sea captado, incluso en términos imaginarios, por el sujeto. Entonces, Lacan viene a decir que no hay, o que la relación sexual no existe, lo cual viene a meterlo en un grave problema, porque esto se presenta casi diría cotidianamente en el dispositivo analítico. Ahora, había dicho recién que iba a introducir el concepto de pulsión. El concepto de pulsión es muy importante porque de alguna manera lo que hace es marcar un corte con todo lo que tiene que ver con lo natural, o lo que pensamos como natural y lo que pensamos como necesidad, para dar lugar justamente a la demanda y al deseo, que es lo que se presenta en todo sujeto. Y eso lo da esta característica que es el hecho de hablar, el hecho de ser seres del lenguaje, de ser seres hablantes, o hablantes en ser, como decía Lacan. Entonces, esta cuestión de la pulsión lo que viene a hacer es marcar un corte, porque sabemos que, como va a decir Freud, las pulsiones son parciales, en el sentido de que están inhibidas en su fin, porque si fuesen totales, como algunos autores plantean, sería instinto y no pulsión. Es decir, la pulsión se satisface en su recorrido y no en su fin, no en su objeto. Por eso, siempre que se piensa en un objeto amoroso, decíamos que es engañoso, porque nunca es ese, siempre es otra cosa. Entonces, lo que podríamos pensar es que, en realidad, la manera que el sujeto tiene de relacionarse con el otro, aparte de ser de una manera fallida, es de manera sintomática. Esta famosa frase de que el otro me haga síntoma, del otro me refiero al partener o al analista
o a una profesión, o a una institución, o a lo que sea, desde donde se pueda jugar la transferencia. Incluso estando la queja o estando la angustia presente. Lo que quiero decir con esto es que esta frase de que el otro me haga síntoma viene a la escucha la idea de poder pensar que algo del orden del amor ya se está poniendo en juego, que algo del orden de la unión ya se está poniendo en juego. En función de eso es que el sujeto empieza a generar, para los que están un poco más adelantados en este tema, empieza a generar o a construir de alguna manera un goce, que en principio lo podríamos definir como el placer que el sujeto encuentra en el displacer. Digo en principio porque después el concepto de goce, que no lo voy a desarrollar acá, el concepto de goce es más complejo y viene a tener como otras definiciones dadas por Lacan en otro momento de su enseñanza, pero en principio nosotros lo podríamos pensar como para que se entienda de esta manera. Lo cual podríamos pensar que toda relación amorosa viene a contarnos algo en el orden de un chiste, algo en el orden de la risa, algo en el orden de la falla, de la ansia, del malentendido, algo del orden del desencuentro, que paradójicamente es aquello que lo sostiene. Hasta luego.